Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en una de esas situaciones que te dejan con la boca abierta, esas que te hacen gritarle a la pantalla y desear poder intervenir en la historia. Hoy vamos a hablar de la reacción de Demet al enterarse de lo que dijo Khan. Sí, así como lo leyeron. Si han estado siguiendo las últimas novedades, sabrán que la tensión entre estos dos personajes está más alta que nunca, y lo que acaba de salir a la luz podría ser el detonante final de todo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar cargado de emociones, análisis y, quién sabe, quizás alguna que otra teoría loca. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de sentimientos, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco, análisis profundos y, lo más importante, compartimos la pasión por estas historias que tanto nos mueven. Y ahora sí, vamos al grano. La información que ha llegado a nuestros oídos sobre las palabras de Khan es algo que uno nunca esperaría. Imaginen la escena: Demet, posiblemente en un momento de vulnerabilidad, buscando comprensión, tal vez incluso una disculpa o simplemente una aclaración. Y en ese preciso instante, cuando la confianza se pone a prueba, Khan dice algo. Algo que, según las filtraciones y los rumores que están corriendo como pólvora, ha dejado a Demet en un estado indescriptible. No estamos hablando de una simple decepción, ni de un enfado pasajero. Estamos hablando de una reacción que parece ir mucho más allá, una que podría marcar un antes y un después en su relación, o en lo que queda de ella. Según lo que se ha comentado, y aquí quiero ser muy claro, estamos basándonos en información que aún está en el aire, pero que parece tener un peso considerable. Khan habría dicho algo que ataca directamente a Demet, a su carácter, a sus intenciones, o quizás a su pasado. Piensen en las cosas que más le duelen a una persona, en esas heridas que uno intenta mantener ocultas. Si alguien, y más alguien por quien Demet siente algo, o sintió algo muy profundo, saca a relucir esas vulnerabilidades de la peor manera posible, el impacto puede ser devastador. No es solo una discusión, es una traición a la intimidad, a la confianza depositada. Ahora, ¿cuál podría ser esa frase, esa palabra, esa acusación que ha encendido la mecha? Las teorías son muchas. Podría ser algo relacionado con su pasado, algo que Demet ha intentado superar y que Khan, quizás por despecho, por ira o por pura crueldad, ha utilizado en su contra. O tal vez se trata de una acusación sobre sus motivaciones actuales, cuestionando su sinceridad, su lealtad, o incluso su cordura. Imaginen que en un momento de máxima tensión, en lugar de buscar una solución, Khan decide lanzar un ataque directo, un golpe bajo, algo que Demet nunca olvidará. La reacción de Demet, la que estamos tratando de desentrañar, no se limita a gritos o lágrimas, aunque es probable que haya habido de todo. Hablamos de una reacción interna, un shock, una incredulidad inicial que luego da paso a una profunda herida. Puede que al principio no pueda ni procesar lo que ha oído, que se quede paralizada, con los ojos abiertos, tratando de entender si realmente ha escuchado bien. Y luego, cuando la realidad golpea, llega la decepción, la rabia, quizás el sentimiento de humillación. Pensemos en cómo se sentiría Demet. Si ella ha estado luchando por algo, por una relación, por una reconciliación, o incluso por su propia paz interior, y se encuentra con estas palabras, es como si todas sus esperanzas se desmoronaran en un instante. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reparar. Y si Khan, en un momento crucial, decide romperla de esta manera tan hiriente, es algo que va a dejar una cicatriz profunda. Hay quienes sugieren que Khan podría haber dicho algo sobre la incapacidad de Demet para ser feliz, sobre su tendencia a complicarlo todo, o incluso algo más personal y cruel, como cuestionar su valía o su atractivo. Cualquiera de estas opciones, lanzada en el momento equivocado y de la forma equivocada, puede ser demoledora. La reacción de Demet no será solo una cuestión de enfado. Podría ser también una profunda tristeza, un sentimiento de soledad abrumadora. Si ella se sentía conectada con Khan, si creía que él la entendía, estas palabras podrían hacerla sentir completamente incomprendida, incluso traicionada por alguien que pensaba que estaba de su lado. Y aquí es donde entra el análisis, ¿verdad? ¿Por qué Khan diría algo así? ¿Es parte de un plan, un intento desesperado por distanciarse? ¿O es simplemente el resultado de una ira descontrolada, de palabras que escapan sin pensar y que luego se lamentan?
O peor aún, ya está la verdadera esencia de Kant, y hasta ahora nos habíamos equivocado al verlo de otra manera. Estas son las preguntas que nos queman, las que nos hacen especular y debatir hasta altas horas de la noche. La forma en que Demet reaccione también nos dice mucho sobre su carácter. ¿Se derrumbará por completo? ¿Encontrará la fuerza para levantarse y enfrentarlo? ¿O quizás se retraerá, prefiriendo aislarse del dolor? Dependiendo de su reacción, podremos entender mejor su evolución como personaje y cómo este evento la marcará en el futuro. Podríamos estar ante un punto de inflexión donde Demet decide que ya ha tenido suficiente, que no va a permitir que nadie la trate de esa manera, y que es hora de poner fin a esta toxicidad de una vez por todas. O tal vez, en un giro más complejo, sus palabras, por más hirientes que sean, la impulsen a un proceso de autodescubrimiento aún más profundo, a encontrar la fuerza interior que no sabía que tenía. Imaginemos la escena visualmente. Demet con el rostro pálido, quizás con lágrimas contenidas, los ojos fijos en Kant, procesando la crueldad de sus palabras. Un silencio sepulcral podría seguir a las palabras de Kant, un silencio cargado de tensión, de resentimiento, de dolor. Y luego la reacción de Demet, que podría ser un suspiro profundo, un movimiento de cabeza incrédulo, o quizás un silencio desafiante que dice más que 1000 palabras. Analizando la posible reacción de Demet, hay varias vías que podríamos explorar. Por un lado, está la opción de la confrontación directa. Demet, herida pero con determinación, podría mirar a Kant a los ojos y preguntarle directamente por qué dijo algo tan cruel, exigiendo una explicación que él probablemente no pueda dar. Esta sería una reacción de empoderamiento, de no dejarse pisotear. Por otro lado, está la reacción del quiebre emocional. Demet podría simplemente romperse. Las lágrimas correrían por su rostro y el dolor sería evidente. Esta reacción, aunque triste de ver, es completamente humana y comprensible. Demuestra la profundidad de la herida causada. También está la opción del distanciamiento. Demet, sintiéndose abrumada por el dolor y la decepción, podría simplemente darse la vuelta y alejarse, dejando a Kant con sus palabras y la evidencia de su crueldad. Este podría ser un acto de autocuidado, de protegerse de más daño. Y luego está la posibilidad de una reacción más sutil, pero no menos impactante. Demet podría simplemente quedarse en silencio con una mirada que lo diga todo. Una mirada de decepción profunda, de pérdida, de resignación. Esta mirada podría ser más dolorosa para Kant que cualquier grito o llanto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la trama? Si Demet reacciona de forma muy negativa, y el daño es irreparable, podríamos estar presenciando el fin definitivo de su relación con Kant. Esto podría abrir nuevos caminos para ambos personajes, quizás explorando nuevas relaciones o concentrándose en su propio crecimiento personal. Si la reacción es de confrontación, podría generar un clímax interesante, con un enfrentamiento verbal que revele verdades ocultas. Si Demet decide tomarse un tiempo, distanciarse, esto podría generar una tensión aún mayor, con Kant dándose cuenta del daño que ha causado y quizás intentando remediarlo. Y si la reacción es más interna, el impacto en Demet podría ser un catalizador para un cambio profundo en su personalidad y en su forma de interactuar con el mundo. Es importante recordar que las palabras tienen poder, y las palabras dichas en un momento de debilidad o de ira pueden ser increíblemente destructivas. La reacción de Demet ante las palabras de Kant es, en última instancia, un reflejo de su propia fortaleza o vulnerabilidad en ese momento. Y también es un reflejo de la toxicidad de la relación que, lamentablemente, parece estar en un punto crítico. Las preguntas que surgen son infinitas. ¿Logrará Demet superar esta herida? ¿Se reconciliarán Kant y Demet, o este será el principio del fin? ¿Qué significa esto para el futuro de ambos personajes y para la narrativa general? Sin duda, este evento promete generar mucha conversación y análisis. Para resumir brevemente, hoy hemos explorado la impactante reacción de Demet ante las hirientes palabras de Kant. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de las palabras de Kant, el posible impacto emocional en Demet, y las diversas formas en que ella podría reaccionar, desde la confrontación hasta el quiebre emocional o el distanciamiento. Hemos especulado sobre las implicaciones de esta reacción para el futuro de su relación y para el desarrollo de sus personajes. Sin duda, este es un momento crucial en su historia, un punto de inflexión que promete mantenernos al borde de nuestros asientos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama y las emociones de esta historia. Me encantaría saber su opinión. ¿Cómo creen que Demet reaccionará realmente? ¿Qué creen que dijo Khan para causarle un daño tan profundo? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. Compartan este vídeo con otros fanáticos de la serie, para que nadie se pierda esta emocionante discusión. Y si disfrutaron del contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.